En el corte de la ciudad de El Dorado, sobre la Ruta Nacional 12, conversamos con el profesor Rubén Ortiz, que es el referente del MPL, Movimiento Pedagógico de Liberación. Rubén, ¿cómo está la situación en este momento? Bueno, la situación de la lucha entró en su cuarta semana. Esta es la segunda semana que es masiva y podemos decir que hace más o menos 5 días la situación entra en un estado muy crítico. La provincia está paralizada por los diferentes cortes, las diferentes manifestaciones, asambleas y ha contaminado a toda la administración pública. Una provincia que tenía 32.000 docentes, hoy el problema involucra ya a gran parte de los 120.000 trabajadores públicos que tenemos en la provincia, incluyendo lógicamente también la policía provincial. Yo recuerdo hace más de 25, 30 años que estamos en esta lucha en la provincia de Misiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos siempre peleando por lo mismo en la provincia? Yo creo que estos conflictos son reflejo de un modelo productivo basado en el monocultivo que nace en la dictadura y que los gobiernos en democracia han gerenciado sistemáticamente. Ese modelo genera un Estado provincial raquítico porque las inversiones extranjeras descansan sobre una política absolutamente extorsiva que se te instalan con la promesa de trabajo, a cambio de exenciones impositivas, arrasan los recursos naturales, en este caso la tierra. Misiones es la provincia más extranjerizada del país, en términos porcentual tiene el 14%, la Patagonia está entre 3 y 6, eso pinta la magnitud. Hay municipios donde el 80% de las tierras pertenecen a una multinacional. Yo creo que lamentablemente no se ha podido hacer entender a la sociedad y a la comunidad política. Hubo mucho trabajo, pero por ahora ellos siguen ganando, digamos, ¿no? Yo recuerdo lo que vos señalás, la famosa Escuela de Formación Política, a la que fuiste parte, y muchos otros compañeros, que alertaban hace 20, 25 años de este escenario. Mucha gente no quiso escuchar. Ese estado raquítico tiene un sistema educativo que le dio la espalda a estos temas. Estos temas no están como contenido curricular en esta escuela, en la escuela pública. Y yo creo que tenemos hoy un ciudadano que puede leerlo a Freire, puede tener teoría crítica, pero no es capaz de comprender la transformación escandalosa que está sufriendo el territorio. Misiones está siendo extranjerizada como territorio y con ello formas ancestrales de vida, valores culturales, a cambio, digamos, de un proceso de enriquecimiento escandaloso de su clase política. Nosotros crecimos a tasa china, por ejemplo, ¿no? Elevando nuestro PBI a niveles inauditos, pero generamos a su vez grandes bolsones de excluidos. O sea, tenemos crecimiento con exclusión. Mucha concentración. Y concentración de la riqueza. Hay que decirle a la gente, la pasta está en manos de una multinacional, el tabaco en manos de 2, el té en manos de 4 familias, la hierba en manos de 10 en vía de concentración y extranjerización. Ya hay capitales sirios en la industria yerbatera. El turismo, que yo creo que el peor ejemplo de extractivismo que estamos teniendo, silencioso, está en manos de Sheraton, de Amerian, ahí está metido el ex gobernador Clos. La explotación de un recurso vedette en términos de turismo, que es la catarata, está en manos de una UTE, donde también participa Clos como clase política. Yo creo que esos temas no están en el proceso de alfabetización de la comunidad, no están en los contenidos curriculares de la escuela. Y hay un docente que se forma, analfabeto en términos políticos, que cree que se la sabe todo porque sabe una porción de saber diseñado por el propio capitalismo. Y lo que estamos siendo los docentes son los que no toman conciencia de la situación, son polea de transmisión del propio proceso de dominación. Si no hay una mirada crítica del sindicalismo docente, yo creo que somos la polea perfecta para que el capitalismo siga generando pobreza. El problema es que esa pobreza
hoy llegó al propio actor que transmite ese saber de dominación, que es el docente. El docente hoy está hambreado, entonces sale como un caballo desbocado a querer liderar una lucha. Y lo sale desde el analfabeto político. O sea, tuvimos que luchar más de 2 semanas para que el compañero diga, ¿cómo va? Un docente decía, era muy triste el comienzo de esta lucha, decía, queremos una lucha sin banderas políticas. ¿Qué cambio? Imagínate el grado de analfabetismo que tiene el docente misionero, que dice que tiene que retroalimentar su cultura política, pero dice, sin política. ¿Cómo va a modificar la política? Él entrega a las corporaciones las decisiones políticas. Entonces se privatizó la política a tal nivel que aparece un docente diciendo no quiero banderilla política. ¿Cómo va a transformar si no toma la política en sus manos? ¿De qué pedagogía va a hablar el docente? ¿Qué saber tiene que producir? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que cobrar? Es profundamente político. Ahora, te decía eso y te decía otra barbaridad. Decían al comienzo, no queremos sindicato. Entonces no quería organización de los trabajadores. Ahora eso tiene una explicación. El docente no se cree, no quiere reconocerse como trabajador. El sindicato es una organización de trabajadores. Mientras el docente no se sienta trabajador, va a prescindir de esa idea de querer tener sindicato. Y yo creo que ese es el cóctel perfecto, donde tipos inescrupulosos gobiernan y hacen lo que se hizo ayer. Ayer un sindicalista que reúne de los 32.000 docentes, 17.500, firmó un acta y hoy está convocando al paro contra esa acta. O sea, este es el ejemplo y es una enorme desgracia para el campo popular. El campo popular, el sector docente, va a pagar esas consecuencias. No es Grillo el que va a sufrir. Vamos a sufrir generaciones de misioneros detrás de ese error, que no es cualquier error, digamos, es el reflejo de este proceso de vaciamiento que hizo la dictadura en términos de construir en la cabeza de los intelectuales, si se le puede llamar intelectual, esto de que el saber es neutral. Como el saber es neutral, él cree que está lavando ropa, ¿viste? Entonces pone jaboncito, limpia. Bueno, el saber no es neutral. El saber quita mancha, ¿tá? Y varias manchas tremendas que está al servicio de la liberación de un pueblo o al sometido. Yo creo que la escuela pública, ojalá yo pueda ver, piense un día que el saber que necesitamos es para la liberación. Yo decía que una de las cosas que sería interesante que pueda emerger de este conflicto, que es muy penoso, es la posibilidad de que podamos hacer autocrítica en el sentido de decir, primero, que el conocimiento no es neutral, y segundo, que la escuela pública tiene un rol central en un proceso de liberación. Eso está costando, ¿no? Entonces el trabajador, como tiene hambre, dice salario ya. Rubén, discúlpame, ¿qué falla ahí? ¿El rol de los sindicatos? ¿El rol de los IFD, de los institutos de formación docente? ¿O de las dos cosas? Mire, en primer lugar, esto no es un error, es una política de entrega, ¿tá? Por algo en la Argentina, lo que hizo la dictadura fue quemar libros y matar a nuestros intelectuales. Matar a una generación que era dorada, ¿no? Matar a los mejores sindicalistas, etcétera, etcétera. Destruir organizaciones. O sea, hubo un plan. El error de la democracia fue que quienes sobrevivieron y quienes no pudimos crecer en esta democracia, no supimos reconstruir ese pensamiento crítico, ¿tá? Y esa idea perversa neoliberal se apoderó de los planes de estudio. Los IFDC son un desastre, perdónenme, pero un desastre. Y está muy metida la idea esta de que la escuela forma para el mundo del trabajo y para la ciudadanía. El poder toma eso, pero te forma para una ciudadanía de lo que se conoce como democracia de baja intensidad, ¿tá? Ciudadanía descafeinada. Eso. Y por el otro lado, hay una gran mentira, una enorme frustración,
porque el modelo neoliberal ha destrozado empleo en estos territorios. Y ahí viene una cosa que es muy interesante. Yo veo un poco que el proceso de extranjerización lo que hace es crear una enorme infraestructura y nace con el proceso Yacyretá. Yacyretá es el primer bocado, ¿sí?, que mete el gran capital en estos territorios. Y eso se completa con las pasteras. Claro. Y finalmente hoy manotea el recurso natural por excelencia, que es el turismo. En el medio, ese proceso de extranjerización de tierra se hace a expensas de cultivos tradicionales. La hierba, por ejemplo, 1000 hectáreas de hierba daba 168 puestos de trabajo, 1000 hectáreas de pino, 4,4 empleos estables. No hay que ser muy matemático ni muy economista para entender lo que pasó. Trituró. En mi comunidad perdimos el 50% de los yerbales, por lo cual perdimos el 50% de los puestos de trabajo. Claro. Ahora estamos en una etapa final, con la hierba, por ejemplo. Que miren, la hierba explica de manera dramática lo que hizo el sistema educativo. La educación, por ejemplo, creó un carpintero, un maestro mayor de obra, especialista en construcción de madera, piso, etcétera, etcétera. O sea, el sistema educativo con la escuela técnica acompañó la industrialización de la madera. ¿Qué hizo con la hierba? Mantuvo la esclavitud. ¿Pero por qué mantuvo la esclavitud del tarefero? ¿Por qué no capacitó al tarefero? Porque la hierba era el principal producto del PBI. Claro. Era el esclavo era necesario para que el Estado misionero exista. Hasta que apareció la gran industria pastera. Hoy la hierba sigue ocupando el tercer lugar. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ese proceso es muy interesante porque los intelectuales hablan de cómo el capital se apropió del tiempo, ¿no? Del tiempo. Y cómo en el proceso de la hierba se ve extraordinariamente. Cómo fue ganando el saber de ese esclavo, y ese proceso está en su etapa final. Porque hoy el capital inventó la máquina para cosechar la hierba. Entonces definitivamente va a sacar el esclavo. Va a poner una máquina. Esa máquina, una máquina de cada 20 obreros deja 4. Estamos en una etapa terminal. Ahora, ese saber, o sea, porque cualquiera repite como mono, dice las teorías de Freire, ¿no? Hay que transformar, hay que liberarse a través de la educación. Ahora, si el sujeto no conoce el medio, ¿va?, que debería ser el objetivo central del sistema educativo, ¿qué va a transformar? No puede transformar nada si es un ignorante. O sea, hoy lo que uno ve acá es que el proceso de alfabetización en lectoescritura y las 4 operaciones fundamentales no son suficientes. No son suficientes. Porque te genera un sujeto político analfabeto. ¿Tá? Y a eso le tenés que sumar una cosa que es interesante. La demanda del mercado hace que vos vayas creando nuevas carreras. Por ejemplo, TIC, Tecnología de la Información. Es central, sí, es central. Ahora, vos tenías 5 horas de clase en secundario. ¿Tá? Vos metés TIC. ¿A quién le restás las horas? Le restás o a matemática, o a lengua, o a historia, o a geografía, o a biología. Ahora, viene la evaluación TISA y te evalúa lengua, o te evalúa ciencias sociales, o matemáticas. Con menos horas, ¿qué vas a ver? Pues sabe menos. Ahora, otra vez vuelvo a lo mismo. No hay que ser sabio para darse cuenta de esto. O sea, hay un proceso, ahora, de ese proceso es cómplice el sector de los trabajadores. Y ese trabajador hoy dice que puede luchar prescindiendo de banderas políticas y de organizaciones sindicales. El sistema cierra perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que decimos es, queremos una escuela pública, ¿sí? ¿Y cómo luchamos? Dijimos, primero el viejo molde sindical no va más. Entonces creamos, como parte de nuestra lucha sindical, la pelea por lo pedagógico. Por eso somos un movimiento pedagógico. Disputamos el saber, el para qué, cómo, ¿no? Y también, por supuesto, nuestro salario y nuestras condiciones dignas. Ahora, ¿vos sabés lo que cuesta que el sindicalista entienda
que él tiene que ser un intelectual, porque él es un trabajador intelectual. El que lee 3 libros te dice, no, yo soy un profesional en la educación. Más tonto no puede ser. Entonces, ese te va a generar un sujeto que además cree su discurso y dice, yo soy un profesional, las reformas educativas le hablan del profesionalismo. Mira lo retonto que somos. Que hay profesores como de educación especial, que es todo otro tema, porque hay tantas escuelas especiales, había que preguntarse. Otro capítulo. O los profesores de educación física, en vez de abonar la construcción de sindicatos, ¿sabes lo que hacen? Crean colegios. Son unos cráneos. O sea, entregan su libertad de trabajo a una doble regulación del mercado vía un colegio. Porque creen que siendo colegiados son mejores profesionales. Copian lo de los escribanos, lo de los abogados, etc. O sea, eso es parte de la ignorancia política. Es triste ver eso, es muy triste, es tremendamente triste el escenario de desgracia. Yo nunca pensé que yo iba a llegar a esto. Yo te juro, vos me conocés de niño. Yo desde que empecé a andar detrás de ustedes con Dimar, con todo este tipo, yo nunca creí que iba a ver esto. Yo creí que cuando Yajian hablaba de la venta del agua, yo decía, este tipo está loco, el agua no se vende. Él hablaba de la guerra del agua, esto hace 25, 30 años, ¿cierto? Creo que debe haber muchas fotos, yo tenía pelo, que si yo era más lindo, no sé, pero él se perdió. Que cada pino absorbe 400 litros de agua diario. Claro, mire lo que pasa acá, la escuela pública no advierte eso. Hoy falta agua porque una vaca o un eucalipto consume el agua que le falta al niño en la escuela. Y ese maestro o ese profesor de biología se cree alfabetizador. Acá faltó algo. Acá faltó algo. Es discutir, digamos, ¿para qué hago ciencia? Y encima Milei, perdónenme si alguien de Milei, pero Milei ataca a la universidad. ¿Por qué hay que defender la universidad? Porque ¿quién va a generar saber desde y para los trabajadores si no somos los trabajadores? El intelectual es un trabajador de la ciencia. ¿Ah? Yo sé que a muchos no les gusta Gramsci, pero hace muchos años Gramsci dijo, el intelectual tiene que ser orgánico, tiene que hacerse cargo de transformar ahí abajo. Bueno, yo creo que esa generación a la que yo llegué medio tarde a esa generación, pues yo soy muy jovencito todavía, pero bueno, te va a decir que yo soy viejo. Yo todavía leía Gramsci. Si usted hoy hace una encuesta, ¿ah? Probablemente ni el 1% haya leído a Gramsci. Y entre los sindicalistas probablemente el 100% no haya leído a Gramsci. ¿Y por qué yo insisto que el sindicalismo, si no estudia, no puede hacer más sindicalismo? Porque tiene que pensar la estrategia de cómo el poder nos quiere someter. Porque para defenderte a vos, tengo que ver cómo hago, ¿no? Miren lo que dicen los... Mi sobrino terminó quinto y me dijo, tío, me dijo, ¿qué profesor tiene trabajo? Y nadie tiene la vaca tal. ¿Por qué? Y porque no se sabe. El mercado va regulando y va haciendo el desastre. Cuando los docentes se pongan de acuerdo y discutan con la sociedad, esta es la otra cosa. Siempre nosotros estamos afuera y la sociedad está allá. Con la sociedad, ¿qué es lo que necesita esa sociedad para salir de la pobreza? Ahí vamos a tener estandarizado por lo menos un conjunto de saberes mínimos para sacarnos de la pobreza. La escuela que intenta construir el MPL con el modelo de escuela campesina es, por ejemplo, para la reforma agraria o para la reforma urbana. ¿Tá? Entonces, digamos, poner al servicio ese saber. Porque hoy, ¿qué está pasando? Hoy la escuela capitalista, que encima le mete en la cabeza a todos nosotros de que la ciudad es la expresión del desarrollo, tiene una escuela pública raquítica en la ciudad que transfiere de manera más raquítica todavía a la ruralidad. No va más esa escuela, ese modelo no va más. Hay maestros en Misiones que no conocen el idioma
guaraní y van a alfabetizar al guaraní. Digo, es muy loco esa mentira. ¿Hasta cuándo le vamos a mentir a los pueblos? Los pueblos originarios se nos ríen. Claro que se nos ríen. El pueblo originario le alfabetiza a la maestra durante 5 años. Y después sale el profesor Ancho y dice, yo soy maestro indígena. ¿No? Eso está pasando hoy. O sea, y hay mucha barbaridad. Y yo creo que todo eso hizo crisis. Ojalá de esta crisis que tiene mucho de hambre, tenemos hambre, salga algo mejor. Porque ahí también hay una cosa interesante, mirá. Vos le preguntás a los profesores de salud, che, ¿hay hambre en tu escuela? No. ¿Hay hambre en tu... No, no tenemos hambre. ¿Qué es el hambre? Es no reponer las calorías que uso, ¿no? Para mí eso es el hambre. Pero ahora hablan de desnutrición, que es la muerte súbita de tu cuerpo. O sea, todo ese discurso, nosotros lo naturalizamos y lo repetimos como sin pensar lo que estamos diciendo. Mirá, dicen, Menem trajo de la reforma, creo que era española, esto del polimodal. ¿Qué es el polimodal? El polimodal era formarte a tu cabeza como trabajador para la flexibilidad laboral. Porque ellos ya sabían de que vos no ibas a tener seguridad, estabilidad en el empleo. Entonces, y hoy ya te hablan de proyectos. Hoy ya te hablan de que vos tenés que ser emprendedor. O sea, todo eso la escuela alimenta. La escuela es muy cómplice de todo ese sistema. Es requete cómplice. Y nosotros, yo creo que lo que se impone es parar un poco la pelota, dirían los futbolistas, y mirar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ojalá que de este escenario no salgamos con buen salario sin discutir eso. Que por lo que yo veo, vamos camino a eso. Vamos camino a que el Estado nos dé un buen salario y nos olvidemos de todo este problema. Sí, es probable. Sí. Es probable. Por eso te iba a preguntar, digamos, ¿qué se hace frente a todo esto? ¿Cuál es la salida? Porque como decís vos, van a salir con buen salario, pero vamos a seguir en la misma. Sí, tenemos suerte y luchamos mucho, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer algo. Yo creo que el ideal sería salir con un buen salario, ¿no? Para eso tenemos que seguir peleando. Lo otro que es la gran demanda, que yo creo que no es para un tercero, sino es para nosotros mismos, es que el sistema repiense esto que estamos discutiendo. Así como está, los planes educativos van a seguir construyendo analfabetos políticos. Claro, porque yo lo que me temo, por ejemplo, es a lo mejor mi problema es que soy medio paranoico, pero yo lo que me temo es que esto sea un laboratorio que después se reproduzca en toda Latinoamérica. Yo creo que lo que está pasando en Misiones, tenés toda la razón. Esto es un experimento que están haciendo con nosotros. Una política extorsiva brutal del gobierno nacional en un estado raquítico, gente al borde del hambre en la desesperación sale, ¿sí? O habilita un poco de mejores ingresos. Yo no creo que tampoco habilite grandes ingresos a los sectores populares. Lo que sí yo creo que va a haber es estamos ante un proceso represivo brutal. Y cuidado que este no es lo mismo que el 2001. Yo creo que en estos 6 meses de gobierno salvaje de Milei, ha destrozado las organizaciones sociales, que no tenían un programa serio como movimiento social. Los que actuaban como agencia o brazo ejecutor de la ayuda social están desaparecidos. Es complicado, se ha desmantelado. Es complicado eso para los que pelean la tierra, historia, por ejemplo, corren el riesgo del represivo. Es complicado eso para la historia de lucha que tiene el país. Por supuesto. Yo creo que también hay que entender lo esperanzador acá es que en estas comunidades del norte hay mucha experiencia. No hay que... Una cosa es que el saber no esté en la escuela.
cosa que muy pocas veces la tuvo. Pero hay un saber popular, una experiencia de solidaridad, de lucha, de organización, que está en el seno del pueblo. Que no la tenga los trabajadores de la educación, a mí no me molesta tanto. Yo creo mucho en ese saber que está metido en las organizaciones obreras, en ese sector popular postergado. Ahí hay mucho saber, porque incluso en los jóvenes hay mucho saber. Hay que vivir en esas comunidades tomadas por la pedra. ¿Cómo hace un joven para no contaminarse en medio de una tremenda frustración de esta sociedad de consumo y no contaminarse de la pedra, del contrabando, del narcotráfico en estos territorios? Ahí hay una cultura de resistencia de esos jóvenes que, si se potencia en un proceso de liberación, esa es la gran reserva. Y además hay un saber de las personas mayores que yo creo que pelearon siempre, ¿no? Está muy fresco en la gente, aquella famosa experiencia de lo que ustedes formaron parte, que fue con el obispo Piña, esa experiencia que se llamó el FUT, ¿no? Eso, más allá de los que se diga, yo creo que no hay tampoco todavía un balance histórico de ese proceso. Pero que eso sembró. Y fue un ejemplo. Entonces, yo creo que eso hay que alimentarlo. No sé, yo sí dudo de que la docencia esté a la altura de liderar esos procesos. Yo creo que todavía no estamos, nosotros por lo menos, ¿no? Ojalá me equivoque, pero hay sectores que sí lo podrían hacer. Hay los sectores de los pequeños productores. Miren qué interesante es lo de Misiones. La última gran rebeldía de la docencia misionera fue en los años 70. Después del FUT fue poca la participación. Eso lo armaron organizaciones de trabajadores, de pequeños empresarios, pequeños productores. Miren qué interesante eso. El aplastamiento que sufrimos con la dictadura dejó un sistema educativo muy raquítico. Y la otra institución que no se termina de levantar, excepto el periodo de Piña, es la iglesia. La iglesia de Cherepac, la iglesia de la teología de la liberación, del Concilio Vaticano II, está desaparecido de estos territorios. Claro, pero es muy curioso ese proceso. Nos implantaron el Opus Dei acá. Acá está el Opus Dei, y que lo denunció tan brillantemente Piña cuando dijo: yo no quiero ser obispo de Los Pinos. La gente no entendió lo que ese obispo quiso decir. O hizo que no entendió. Y hay una curia muy implantada. O sea, el obispo actual que tenemos viene de La Plata. No viene de entender la idiosincrasia de un territorio que está, donde es muy fuerte las reducciones jesuíticas, ese mundo que le da una impronta al territorio y que está muy poco estudiado. O sea, yo creo que eso también favorece un poco este escenario triste que nos toca. Pero yo quiero volver sobre algo que es importante. La educación y la iglesia tienen y algunos partidos, como dicen algunos, han dejado secuela en el movimiento obrero. ¿Ah? Y sobre todo, a mí lo que me extraña mucho es cómo la iglesia se comportó un poco mal con nosotros. Porque de tener un obispo ejemplo como era Piña, nos mandaron todos estos tipos del Opus Dei que no entienden un pito, que están preocupados mucho más por el mundo material, que nos hablan, incluso hay algunos que están dando misa de espalda, todo un concepto preconciliar de la iglesia. Es preocupante eso, porque la iglesia sigue siendo un lugar también de mucha sabiduría popular. Claro, pero está la multinacional Pastera acá, que era la que Piña combatía, digamos. Entonces, no podían mandar un obispo de la misma congregación. Sí, y
Y a veces lo que genera un poco de bronca a uno, pero bueno, viste, seguramente que nos va a tocar el infierno porque viste que ellos siempre meten una cosa que es fundamental. La escuela tiene que alfabetizar muchísimo hoy en vencer el miedo, ¿no? Y en eso Piña, en la iglesia de Piña, era una iglesia interesante. Invitaba a la rebeldía, ayudaba a vencer el miedo. Pero ahora hay una iglesia muy preconciliar que es un poco muy castigadora, digamos, que cualquier cosa te va a seguir al infierno. O sea, el miedo como regulador de muchas cosas. Y no te digo el miedo ese que todos lo tenemos por las vicisitudes de la vida, sino hay una pedagogía del miedo. Y la escuela pública insiste con esa pedagogía del miedo. La escuela pública refuerza, porque si no sabes esto vas a repetir. Si no sabes esto te van a aplazar. O sea, la escuela no puede ser un lugar de miedo, es un lugar de construcción. Entonces, la solidaridad, el bien común, todo esto. Y yo estoy un poco pichado porque la escuela donde yo fui era la escuela que reforzaba la propiedad privada. Y no se repensó hasta hoy. Va un niño a la escuela y la maestra, ¿qué te piden? El cuaderno único. Vos tenés que tener un cuaderno único, tu lápiz, tu cartuchera, la propiedad privada. La alfabetización en la propiedad privada es brutal en la escuela pública. Esa escuela pública, si no discute la propiedad privada, que no se queje del sujeto que construye después. Entonces vos querés que ese tipo que pasó 12 años metiéndole la propiedad privada acá, después construya cooperativa, después construya lazos de solidaridad, herramientas comunes, en fin. Y la otra cosa que es muy vergonzosa para mí y que lesiona mucho y que quizá es más violenta que el sueldo. O sea, la escuela pública violenta mucho. Mire lo que hacen con las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas no tienen una idea de la teoría del valor. Y la escuela pública mete la teoría del valor. Esto vale tanto, esto. Y yo creo que eso lesiona muchísimo el campo popular. No veo que eso haya conciencia en gran medida. Pero lo esperanzador es que uno ve, yo veo en el MPL sobre todo, muchos focos donde se rediscute eso. O sea, no es solo la remera roja esa, ¿no? Por ejemplo, uno ve en ella, por ejemplo, que dice, la tierra para el que la trabaja. Inadmisible que un maestro hoy de la ciudad tenga esa remera. Porque el docente cree que con la educación tiene ascenso social. ¿Está? Y que ese ascenso social lo aleja de los trabajadores. Esta es la estupidez más grande que yo vi. Creen que el mundo material lo aleja de su clase. Y en realidad lo que debe hacer es hacerlo mejor ciudadano. Claro, piensa la educación en términos jerárquicos, digamos. Y de jerarquía, de estatus, ¿no? Pero yo creo que cuando se habla del ascenso social, se habla de una mejor humanidad, no de la idea material. Yo tengo ascenso social si soy más solidario, ¿tá? Si soy un tipo de compartir, de construir. Ese es el ascenso. O sea, el ascenso tiene que ver con yo como persona mejor ciudadano, no con yo con mayor capacidad material. Claro, entonces ese maestro cree que vivir en la ruralidad es vivir en la pobreza. ¿Dónde hay mayor riqueza hoy? En la ruralidad, porque puede haber soberanía alimentaria. En la ciudad no hay soberanía alimentaria. Y eso lo demostró la pandemia. La pandemia mostró que la peor jaula para un pobre es vivir en la ciudad. Esto ahora está muy discutido, todo eso, ¿no? Ahora, la escuela parece que no le importa eso. La escuela sigue mirando como un proyecto personal. O sea, yo tengo que certificar llegar al doctorado.
a cualquier precio. Por eso es interesante el modelo de la escuela de formación política que se pensaba con ustedes. Porque ¿qué es lo que tenía esa escuela? Esa escuela tenía algo muy lindo, que en esa escuela no certificamos individuos, certificamos organización. O sea, la otra mirada muy alejada de la educación popular. La educación popular puede servir para alfabetizar o para organizar. Entonces usted va a la escuela de formación como tarefero y sale como sindicato de tareferos. Salimos como movimiento pedagógico los docentes, salimos como movimiento campesino. O sea, esa escuela que construye ascenso social como colectivo, no como hoy. Cuando mi hijo me dijo, mira, quiero ir a la universidad. ¿Para qué quiere ir a la universidad? Para estudiar Derecho. Vos sabés que vas a ir a estudiar los derechos del patrón. No, yo voy a trabajar por los pueblos. No podés ser Gilberto. Vas a ir a estudiar el consenso del capital, ¿no? Bueno, hay que decirle al niño que vaya a estudiar Derecho. Yo fracasé en esa, por ejemplo, ¿no? Mi hijo está estudiando Derecho. Pero bueno, se entiende. Después te hacen creer de que vos desde el Derecho le vas a ayudar al tipo. Bueno, todo bien. Tampoco uno puede ser tan idealista, ¿no? No quiero caer en esa, pero quiero mostrar cómo hay falsos consensos detrás de un refuerzo sistemático de la escuela pública que tiene que remirar eso, no sé. Sí, totalmente. Bueno, Rubén, estaríamos conversando toda la tarde acá. Contame, ¿cómo sigue esto? Nosotros queremos seguir luchando, primero, ¿no? Mañana hay un paro general. Vamos a hacer una convocatoria central en esta ciudad que queremos agradecer porque es muy solidaria, tiene como un renacer de todos sus trabajadores. Hay mucha unidad acá y bueno, nos contagiamos y vinimos todos para acá. Va a haber paro y va a haber piquete o cortes de ruta en el norte, en muchos lugares. Creo que de acá a Iguazú va a haber 3. Sobre la 14 también va a haber 3 o 4. Con eso se cierran las principales ramales por donde circula, ¿no?, el capital. Y después estamos esperanzados en que el gobierno convoque al diálogo. Es vergonzoso que estemos haciendo esto para dialogar, que debería ser la base de la democracia, digamos. Estamos discutiendo, haciendo un paro para dialogar, es una cosa muy ruin, Eso sigue así y bueno, yo creo que se va a ganar, porque si no, no estaríamos acá, pero vamos a necesitar mucho, creo que unos cuantos días más, digamos, para... Mucha lucha. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.